¡Ey! ¿Qué tranza, puercas? ¿Cómo están? ¡Ey! ¿Qué tranza, puercas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su familiar canal. Mi nombre es Héctor Alexandria. Espero estén teniendo el mejor día de su perra vida. Si no ya se lo saben, ya llegó su nuevo puercas. Papus, videazo que les traigo el día de hoy. Bastante perro, bastante chido, bastante chulo. Como seguramente ya lo vieron en el título, papus, el día de hoy tocas reaccionar a la final de 420 Backyard que se va a dar entre Eptos 1 versus Ariel Carrillo. Recordemos más o menos rápido para ponernos en contexto. Eptos 1 venció en una semifinal a Mr. Ego, que fue un batallón cabrón. Las reacciones las tienen ahí en el canal. Y Ariel Carrillo por su parte venció en la semifinal a Big Killa, que también fue un batallón brutal, en el cual pues nos encuentra a Eptos 1 en contra de Ariel Carrillo. Vamos a traer la final, la reacción. De hecho está recién salida del horno, la acaban de subir y pues ya la tenemos aquí en el canal, papus. Así que pónganse cómodos, pónganse chidos, porque antes de empezar con la reacción, papus, ya saben que si les gusta el canal, el contenido, las reacciones y mi desmadre, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando tu rico y sabroso like totalmente gratis y apoyan una brutalidad el canal y los videos. También suscríbanse porque estamos a punto de llegar a los 5000 suscriptores, faltan menos de 300. Así que si es el primer video mío que ves o estás viendo los videos, te encargo que vayas y te suscribas al botón rojo de ahí abajo, que ya no les aparezca en rojo, que les aparezca en gris bonito y se hagan parte de la familia más chida de YouTube de todas mis reacciones como verga, ¿no? Y aparte apoyarme no te cuesta nada, papu, todo es gratis. Ve y deja tu like, suscríbete, actívate la campanita porque se viene un chingo de contenido, pero en serio un chingo de contenido. Se viene FMS México, ya se subió FMS Perú, FMS España, faltan las demás, falta Red Bull, se vienen un chingo de competencias y todas las reacciones las va a tener aquí en el canal, así que con la campanita activa, en cuanto suba video les llega la notificación. Allá abajo están mis redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp del canal, y en los comentarios déjenme lo más importante que es su opinión, papus. Ya no les cuento más mi vida, el video lo van a estar viendo por alguna parte de la pantalla en 3, 2, 1, vamos a darle, papus. ¡Qué vergazos! Eptos en contra de Ari Carrillo, los dos mexicanos. Ari Carrillo por el freestyle, el underground mexicano. Y por ahí me parece que ya grabó, que ya firmó con alguna productora, alguna discográfica. Y Eptos, pues, ¿qué les digo? Me dijeron que iba contra Ari y dije, damn, no mamen, yo jamás batallaría con Ariana Puello. Ariana si Puello. hasta tengo una rola con ella, es una leyenda, mis respetos, porque no me dijeron que está en el torneo. ¡Ojo! Nada, tranquilo, Eptos no es Ariana Puello, es Ari Carrillo, un puto freestylerillo de casa, que ahora quiere ser el rey de las escritas. Porque nunca pudo ser el rey de la plaza. Tus punchlines son escasas, de respeto no son dignas. Le faltó mucha potencia para liberarse de ese estigma. ¡Ojo! Mientras que yo para superarme en el free como MC nunca he tenido ningún fallo. Pero tú, Ari, eres como las semillas de la weed. ¿Por qué? Jamás vas a tener un lugar en los gallos. No importa que se crea una bestia. De esto no se zafa. ¿Cómo rapeas Te así, quedaste anticuado en el juego y eso es lo que te ata, Ari. Es normal que me lo fume porque es Mari. Cuando está enfrente de un G solo eres una mascota estúpida, Gary. En esto yo soy Michael pero tú no eres Scary. Trae el look de Gus Rodríguez, la nariz de Larry Daddy. ¡No mames! Sé que va a recurrir a los chismes porque en barra soy su daddy. Cumpleaños de Pablo Escobar, ¿saben por qué? ¿Por qué? Hoy traje líneas para everybody, pero con cero personales, porque para ganarle a estos rivales eso no es necesario. Bro, la última vez que tú ganaste fue como esperma cuando entraste al ovario. Así que agradece que te dedique un rato, pinche Ari gato. En el freestyle se cree hardcore y en las rolas pop barato. Esos son datos, es un Duki región 4 sin los plays y sin contratos. Tú rolas como tus barras, Ari. Nunca logran un impacto, por eso saco el exacto y... ¿Cómo rapea, güey? Expongo su corazón como un sacrificio maya, pero en plena batalla y de pasada le arrancó las 2 medallas que el puto Pi me le dio. Me tardé para escribir, no me dabas inspiración. Yo soy escuela en el hip hop, tú estás pagando la inscripción. Llego a tu puto estudio interrumpiendo la sesión. Sape a tu productor, puto, ponga el mic en on y comienzo a pintar mejor que tú sobre tu propio lienzo. Yo no te robo la final, puto, te robo el aliento. Yo no veo raperos buenos, solo veo alimento. Hoy te retiro como MC por no aportar al movimiento. Dice que canta
Bambi que está llenando conciertos. Yo solo veo a un güey con arritmia, porque pierde todo el tiempo. Y es evidente que estas barras no las tiene ni Coscu ni Residente. Estoy dejándolo en ridículo como al pueblo los presidentes. No lo intentes contra un Never Die en las 420 Backyard. Soy el paqueado de los flows inteligentes. Código Cerco Fuentes, porque este G ya tiene un plan. Es cumplir sus objetivos como el yihad en el Islam y como un ruco en el slam. Tú terminaste mal herido. No son tus barras, es que sea contra ti la final lo que me tiene ofendido. Oh, qué bueno es Eptos, güey. Hasta rapeando a capela. Es una chulada. La final contra el nunca muerto, pero siempre blando. Hey Eps, ¿te acuerdas de tu primer orgasmo? Pues de aquí también vas a salir temblando. Que la competencia le queda muy pequeña, es lo que me estaban contando. Pues claro, mi final era contra el Saipo, pero ese vato debe de ser de atención a clientes porque hasta en línea te termina salvando. Y yo no quiero ser tu compa, ese el chapulín de la bolita. Perdóname por quitarte a tu colombiana y a tu venezolana favorita, pero es que me subestimaron toda la competencia y eso es lo que más me irrita. Ignoraron tanto al agujero negro que al final se terminó comiendo a sus estrellitas. Y no va a ser diferente con este cabrón. Los demás se fueron en un momento oportuno. Me los estaba chingando 2, 3, 4... Esperen, creo que ya me los había chingado a todos, excepto uno. El creador de la Liga Padre. ¡Ojo! Eres como la Torre Eiffel, ya de cerca no te ves tan grande. Yo, seguro hasta de los pelos, como James Harden. Te querían salvar los de la Never Die, ya es muy tarde. Desde ahora, el creador de Speed va a empezar a escupirle sangre. ¡Ojo! Y yo sé que tú posees, oculta al Antonio que nunca ha estado afuera. En la noche te vuelves bien zorra, Tony. Eres Antonio Banderas, o puedes ser Antonio Aguilar, pero no por lo espectacular de tu carrera, sino porque en la peda tú eres el más indicado para chingarte a las rancheras. Pensaban que me iba a ganar el nunca muerto. ¿Qué pedo con Ari? Te dieron el visto bueno, pero en el mundo de los ciegos ponen de rey al tuerto. La Never Die. ¿Con ese nombre te sientes muy contento? Prefiero morir en algún momento que vivir una vida miserable para siempre y no hacer nada al respecto. Y si lo ven en los eventos, es de esos típicos poseros que quieren implantarles miedo. Pero por dentro el vato está rezando para que nadie se le quede viendo y evitarse de un pedo. A ver, papacito, aquí todos somos iguales, así que bájele de huevos. Le doy un golpe de realidad porque al final esta es la primera vez que le ganas al ego. Y hablando de eso, hablemos de tu desempeño en la compe. Primera ronda. Fue choque contra el beat. Tú no hiciste ni verga, así que no te equivoques. ¿Luego qué? ¿Sara Socas? Ni lo menciones. Ese tiro fue por morbo, porque este pedo necesita reproducciones. Y tu semifinal contra Mr. Ego, vaya problema. Es como tu compa el que rapea bien culero y te quiere enseñar todas sus canciones en la peda y... ¡Verga, güey! Si lo pensamos bien, creo que no hiciste nada. Me siento el Yoga Fire cuando no abrías la tienda, porque al final fui yo el que se aventó toda la chamba y ahora que recuerdo, ¡Fuego, güey! tú también te dedicabas al freestyle y ahora lo criticas. ¡Qué canalla! Si actualmente cualquiera de los morros que representa a nuestro país te puede sentar en un tiro sin fallas. Que sí, que ganaste en el 2007, ¿por qué no te callas? En ese tiempo solamente con mertarte tu madre te detenían una batalla y ahora quiero que esto termine ya. Te lo juro que en estas batallas cualquier cosa puede obtener su lugar. Está sacando el nepe muy Hay cabrón. cosas más importantes. Ahorita el mundo debe darse cuenta que debemos de cambiar. Que voy a reventarle a todas sus rapstars del momento. Esa es la nueva normalidad. Round. Esa es la nueva normalidad. A la madre, güey. Fuego con Ariel Carrillo. Fuego, fuego, fuego. Realmente Papu Eptos es una bestia. Eptos es uno de los mejores raperos de México. Y en serio lo hizo muy, muy bien. Hasta rapeando sin beat, no sé. Rapea muy cabrón. Eptos tiene algo, güey, que... ya saben ustedes, papus, pero sinceramente me gustó mucho, mucho lo que hizo Ari Carrillo y me gustó mucho cómo empezó. Muchos lo estuvieron subestimando y se empezó a reventar, hasta que llegó a la final. Ari Carrillo es muy conocido aquí en el freestyle mexicano, en el under mexicano, y me parece que por ahí ya firmó con alguna disquera o algo así, pues está por ahí sacando sus rolillas y todo el pedo, y en serio me alegra muy, muy cabrón. O sea, plantarle cara y plantarte los chingazos con Eptos, no estás con tu primo Pepito que freestalea un 4x4 y empieza rimando casa con calabaza, con porque avanza, porque mira cómo soy la amenaza o algo así. Es Eptos 1, o sea, el campeón de los gallos del 2007,
creo que sí, 2007, y aparte uno de los más grandes pilares de aquí de México. Así que papus, aquí lo más importante es que piensan ustedes, déjenmelo ahí abajo. Yo no me voy a mojar, como en las semifinales no me mojé, pero sinceramente lo veo por ahí, ya saben ustedes, papus, porque sinceramente me gustó mucho Epton, pero siento que Aris se sacó el nepe muy cabrón. Las barras, los wordplays que se avienta Epton, la forma en la que tiene de que juega con las palabras como si fuera tu hermana, está muy cabrón. Así que los leo ahí abajo, papus, para ustedes quién ganó. Así que cámara, esto sería todo para mí en este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle muchísimo amor al canal y a los videos. Recuerden, todo es gratis, dejando tu like, suscribiéndote, activándote la campanita para llegar a esos 5000 suscriptores. Allá abajo están mis redes sociales y en los comentarios déjenme lo más importante, que es su opinión, papus. Mi nombre es Héctor Alexandria. Ya sé que tenía que hacer que el video llegara a los 10 minutos, pero ya saben, yo como de YouTube. Así que yo los veo en el próximo video y como dice el fotógrafo, la cara para arriba.